Buenas tardes. Vamos a empezar con esta plática. ¿Cuánto debe ganar el director de la empresa creativa? ¿Cuánto debe ganar un director? El ingreso de un director de una empresa creativa es un monto variable. Esta variable atiende edad, capacidad comercial, estructura financiera sólida o endeble de una empresa. Lamentablemente, no atiende tiempo. Y de aquí viene la inserción en el riesgo. A partir de conocer el factor sueldo como una práctica financiera variable, en Administrarte nos encontramos con la primera limitante, la confianza. ¿Cómo generarla para que los clientes la pudieran ver ahí y comunicaran sus gastos secretos? Fue necesario instrumentar contablemente un concepto que diera a nuestros clientes que se moviera a un entorno, si estos estuvieran dentro de la poco profesionalización o puedan estar sujetos a tamaño o estar inmersos en un marco para reportar o no reportar sus ganancias. Todo este contexto nos hizo crear el concepto partida secreta. La partida secreta le brinda la posibilidad al empresario de vincular gastos extras de la empresa, pero dentro de ese entorno se profesionalizó. Si bien es cierto que la naturaleza de la personalidad de los creativos se vincula al riesgo de peculiar manera, el control excesivo o inexistente compromete la viabilidad de cualquier proyecto. Montos, altos, bajos. El talento es un factor para discutir horas. Alrededor de los sueldos hay variables fluctuantes, temporalidad de un año, edad, entornos de finanzas personales, sistemas de creencia en relación al patrimonio, El significado de riqueza en la mente creativa es un sofisticado sistema de creencias que nos tiene ocupados permanentemente en Administrarte. Empresario rico, empresa pobre, empresario pobre, empresa rica. Estamos frente a un ciclo de toda una vida de gastos de los empresarios creativos vinculados con las organizaciones. El día de hoy me gusta mucho hacer esta presentación porque me da la posibilidad de mandar un mensaje a partir del trabajo que hace todos los días junto con el equipo. Ella es Eden, van a tener la posibilidad de entrar en contacto con ella. Ella es la responsable del área de inteligencia de Administrarte. Tiene a su cargo esta serie de pláticas con las cuales nos vinculamos con ustedes, me parece ser cada mes, y también tiene la posibilidad de involucrarse en los territorios con nuestros clientes para hacer alguna investigación de mercado, alguna información complementaria de comportamiento, y hoy ustedes van a tener la posibilidad para escucharla hablar de esta disertación, de este estudio, de esta investigación que se basa en algunas preguntas que ustedes están viendo en el ambiente y que queremos resolver, y que también queremos darles información del cómo nuestro método ha ido atendiendo cada una de estas problemáticas, algunas de alguna forma más sofisticada, de alguna otra forma un poco más genérica, sin tanta sofisticación en algunos casos, pero siempre buscando que exista la información y que esa información pueda llegar a sus manos. Entonces es un placer para mí presentarles a Eden Iturbide. Eden es economista por el Instituto Politécnico Nacional, es un elemento realmente relevante en el quehacer y en la tarea de estar llevándoles a ustedes información de calidad, y evidentemente su criterio y la expresión de su curiosidad también hacen que ella pueda estar vinculándose con temas de economía creativa con cada vez más énfasis y cada vez más conocimiento. Sin más preámbulo, les dejo con Eden Iturbide. Muchas gracias, Mario. Buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a la conferencia del día de hoy, principalmente vinculada pues a esta investigación que refiere pues al gasto ejercido por parte del director.
Para ello vamos a pasar principalmente por estos 4 apartados, un último apartado que serían las conclusiones. El primero abordaremos el capital del trabajo, segundo director versus utilidad, tercero gasto del director y por último el cuarto punto que serían los tipos de directores. Comenzando, quisiera abordar un poco lo que sería el capital del trabajo y la importancia del por qué hablar antes del capital del trabajo de una empresa y no propiamente empezar a indagar sobre los gastos de los directores. El capital del trabajo es sumamente importante e indispensable dentro de una empresa porque de ahí depende la solvencia económica que mantiene la misma. Es decir, si no existe capital del trabajo dentro de una empresa, esta misma no le va a ser posible hacer frente pues, a las próximas obligaciones que tengan en un futuro. Entonces, cuando una empresa está teniendo un capital del trabajo, pues no bueno, es por ello que estas empresas se van a mantener pues en márgenes o posiblemente pues no podrá hacer frente a las obligaciones que se le presenten en un futuro. Para empezar, pues hay que hablar de qué es el capital del trabajo, ¿no? Tomemos en cuenta que una empresa o estas empresas o las empresas que ustedes están teniendo, básicamente cuánto es el gasto fijo que están ejerciendo pues mes a mes. Y cuando estamos hablando del gasto ejercido mes a mes, solamente ocupémonos de aquellos gastos necesarios que se necesitan para que una empresa pueda realizar sus actividades y sin interrupciones. Es decir, el pago a los colaboradores, el pago a la renta, el pago a la luz, al internet, pues al lugar de las oficinas, al mantenimiento, al cómputo. Todos estos gastos fijos que se están teniendo dentro de una empresa, que son necesarios para realizar las actividades de una empresa, este gasto que se ejecuta mensualmente sería el capital del trabajo. No insertemos o sumemos este gasto que estaría ejecutando el director por la compra de algún bien particular. Solamente son aquellos gastos que deben de ser ejercidos pues, justamente para las actividades, para realizar las actividades dentro de la empresa. Entonces, esto sería el capital del trabajo, es decir, este gasto fijo de una empresa sería el capital necesario, el capital del trabajo que necesita una empresa semana a semana mantener en la cuenta para hacer pues frente a las obligaciones de la misma. Es decir, si estamos hablando de que nuestra empresa tiene un gasto fijo de 200,000 pesos mensuales, básicamente esos 200,000 pesos sería el capital del trabajo que necesita nuestra empresa pues para mantener su solvencia económica. Entonces, una vez que conocemos lo que sería el capital del trabajo y por qué es sumamente importante tenerlo, me gustaría presentar esta gráfica que mostraría, pues en este histórico de que llevamos manejando con algunas empresas que las llevamos pues midiendo, encontré la realidad de esta variación del capital del trabajo. Tenemos 3 variables. La primera en color verde, que vemos este color verde más fuertecito, este verde que marca 84-87%, marcaría el capital del trabajo real que tiene una empresa. Si vemos las primeras semanas, cada cuadrante o cuadra barra es una semana, si vemos estas primeras 4 semanas de medición, podemos observar que de esos 200,000 pesos que esta empresa necesita de capital del trabajo, pues tuvo una variación del 84 al 90%, donde solamente contaba con ese capital de trabajo. Si vemos en estos números, pues no son buenos, no son tan malos como los que podemos ver en las semanas 16, 17, 18 y 19, donde incluso este capital del trabajo apenas estaba teniendo en un 11%. Es decir, de estos 200,000 pesos con lo que debía de contar esta empresa en cuentas para hacer frente a sus obligaciones, pues apenas contaba con el 11%. Cabe destacar que no todo pues son números malos o el capital del trabajo no siempre es negativo. También tenemos pues casos positivos en este promedio de todos los clientes y de todas las semanas. Pues en esta semana 12 se dio un exceso de capital del trabajo. Es decir, no solamente se contaban con 200,000 pesos en cuenta, sino además se contaba con un 19% extra o de más, con lo que podrían hacer frente a las obligaciones. Entonces podemos dar podemos dar como resultado que estas empresas de economía creativa, estas empresas de creatividad por encargo, pues su capital de trabajo oscila entre el 89% por debajo hasta un 19% por arriba del capital de trabajo necesario. El por qué se dan estas variaciones, justamente abordamos o empezamos aquí del capital del trabajo, el por qué disminuye principalmente este capital del trabajo dentro de las empresas,
Nos dimos cuenta en estos estudios que el director era uno de los principales responsables por que el capital del trabajo pudiera tener esas fluctuaciones, incluso hasta negativas, y que justamente no se cubrieran pues esos gastos necesarios dentro de la empresa. Es decir, no solamente estamos hablando del director que gasta o recibe su nómina mensual, estos 40, 50,000, etcétera, lo que pudiera estar gastando mensualmente, sino además él ejerce un gasto extra llamado partida secreta o utilidades anticipadas, que justamente son las que estarían influyendo en que el capital del trabajo, pues en algunas semanas, estuviera muy por debajo del necesario. Pasando a esta gráfica, me gustaría hacer énfasis en que si bien existen prácticas malas, también existen prácticas buenas dentro de las empresas. Ya vemos prácticas buenas dentro de las empresas cuando el capital del trabajo es justamente lo necesario o está por encima de él. Pero desafortunadamente, en todas estas prácticas de las semanas, contando todas las empresas con las que realizamos los estudios, apenas un 37% de ellas logró la efectividad de tener suficiente capital del trabajo para hacer frente de las obligaciones. Y desafortunadamente el 63% de ellas pues no tuvo este capital necesario para hacer frente pues a las obligaciones de los mismos. Pues hablamos de apenas de un 37% de efectividad, donde los directores muy posiblemente no ejercieron un gasto o un gasto excesivo de su partida secreta. Siguiendo, tendríamos, o pues vamos a partir de esta gráfica donde tenemos la efectividad y no efectividad, y me gustaría por ello pues mostrar esta gráfica que justamente marcaría el nivel de las empresas no efectivas o las semanas donde estas empresas tuvieron números negativos, estuvieron por debajo del capital de trabajo, teniendo una variación que va del 29% apenas ejecutado del capital del trabajo hasta una variación del 130% del mismo. Es decir, estamos contando que estas empresas de creatividad por encargo no cuentan con el suficiente capital del trabajo durante estas semanas, que justamente son estas empresas del 63%. Siguiendo, me gustaría pasar con las empresas efectivas. Estas empresas efectivas justamente son las que abordarían el 37%. Y aquí tenemos me gustaría poner dos puntos. Si bien apenas el 37% de las empresas efectivas mantienen el capital del trabajo suficiente dentro de su cuenta, afortunadamente cuando estas empresas logran mantener el capital del trabajo necesario, incluso llegan a tenerlo por encima del 274%. Es decir, ya no estamos hablando que tienen en cuenta 200,000 pesos, sino que además tienen un 174 más del capital necesario que se necesita cada semana en estas empresas. E incluso hay empresas que tienen ese 100%. Estamos hablando que las empresas no efectivas tienen una disminución del menos 130%, pero cuando hacen, pues tienen efectividad con el capital del trabajo, llegan hasta un 274 por encima del mismo. Entonces aquí me gustaría terminar en este primer apartado diciendo que cuando el director gasta o tiene utilidades anticipadas, no quiere decir que ejercer la partida secreta sea malo, sino hay que tener un límite y justamente ese límite es el llamado capital del trabajo. Si nosotros como directores estamos viendo que la empresa o cada semana estamos sufriendo pues con estos gastos que se están ejecutando, hay que indagar si el problema que se está ejerciendo dentro de la empresa no es por el exceso de partida secreta que estamos ejecutando mensualmente. Entonces, como les vuelvo a repetir, no es malo gastar, no es malo tener esas utilidades anticipadas, pero sí hay que tener muy en cuenta que todas las empresas necesitan un capital del trabajo para solventar las obligaciones. Y como ya saben, este capital del trabajo va a depender mucho del tipo de empresas que tengamos y del gasto que se necesite para hacer y realizar las actividades día con día de estas empresas. Entonces, aquí cerraremos el primer punto y siguiendo tendremos el director versus utilidad. Justamente el director, al momento de tener esas partidas secretas, pues básicamente lo que está haciendo él mismo, pues está teniendo esas utilidades anticipadas, lo cual se estarían reduciendo en una utilidad pues disminuida a final del año, incluso mensualmente. Entonces, teniendo esta idea de que si bien es bueno que si el director está gastando, mucho del gasto en exceso o esas partidas secretas que se van a estar dando mensualmente o semanalmente,
se van a ir, van a hacer que se disminuya totalmente la utilidad de esa empresa. ¿Cuál sería el caso ideal? ¿Cuál sería una empresa ideal donde los directores solamente tengan el gasto que está estipulado, por llamarlo de alguna forma, en su contrato, o que tengan este salario fijo, es decir, que estén ganando los 50, los 100,000, los 150,000 pesos mensuales, cuando no ejercen más el gasto de ese necesario o del que está fijo dentro de la empresa? Entonces, por eso tendríamos esta gráfica. Aquí mostraríamos o veríamos una empresa ideal. Tendríamos el gasto fijo en esta primera barra color azul, la que está en la parte de abajo, la cual estaría mostrando el gasto fijo, es decir, todos los gastos necesarios para las actividades, hablemos de renta, pago de colaboradores, gastos de venta, gastos de operaciones. Que en promedio estos gastos estarían equivaliendo hasta un 69%. En un segundo momento tendremos al director en esta barra color azul, la cual estaría en la franja de en medio, la cual el director estaríamos ejecutando de los ingresos totales de la empresa, que en promedio estaría abarcando el 13%. Y por último tendremos la utilidad de la empresa, que justamente va marcada en esta barra color azul que está por encima de todas, en esta barra color azul fuerte, y que en promedio la utilidad de una empresa que podría estar generando, en este caso trimestral o anualmente, pues está llegando hasta un 17%. Entonces, esta gráfica sería pues como la empresa ideal cuando el director pues no ejerce un gasto extra. Sin embargo, pues esos directores, como ustedes sean o el director con el que estén trabajando, muchos de ellos necesitan pues bienes o crear patrimonio no solamente para él, sino también para sus hijos. Y muchas veces para tener ese patrimonio para su familia, el dinero que están ejerciendo mensualmente, el salario fijo que están ejerciendo, desafortunadamente no es suficiente. Para ello tienen que hacer uso de un gasto extra de esas utilidades anticipadas, que en promedio son el 17%, para crear su propio patrimonio y tener pues estos bienes que no solamente van a ser de él, sino van a ser de toda su familia. ¿Qué es lo que ocurre en ese momento cuando esos directores comienzan a hacer uso de estas utilidades anticipadas y empiezan a generar una partida secreta un poco más alta? Pues para ello tenemos esta siguiente gráfica, la cual estaría mostrando básicamente en una primera instancia, en este color amarillo un poco más fuerte, el sueldo del director fijo. Es decir, de los ingresos, cuánto se va destinado al director. En este caso tenemos 14, 15, 14, 12%. Es decir, se mantiene en este 13% en promedio del gasto vinculado al director. ¿Qué pasa si al gasto del director, este salario fijo que está recibiendo mensualmente, le sumamos el gasto extra que está teniendo? Hablemos del pago de la hipoteca, hablemos de que se compró una moto, de que se compró tal vez un terreno, o este tipo de bienes que está teniendo, incluso hasta comidas o viajes que esté teniendo que esté realizando solo o con su familia. Entonces, estamos hablando de que un director puede llegar a incrementar su propio gasto hasta un 57%. Entonces, estamos hablando de que el director estaría gastando un 14% y se elevaría hasta un 51% en el gasto exclusivamente para él. Y dando los mínimos, pues el gasto menor que se pudiera estar ejecutando, un crecimiento de apenas un 9%, es decir, de este 12% a un incremento del 21% en partida secreta. Entonces tenemos márgenes sumamente altos que pueden llegar hasta un 57% y partidas secretas que si bien no son muchas, pero también muy posiblemente estarían afectando pues a lo que nos referimos en la primera parte de la presentación, que es al capital del trabajo, es decir, este 57% y un crecimiento de un 9%. Como les vuelvo a comentar, no es malo que gaste nuestro director, simplemente hay que tener mucho cuidado en que la empresa necesita un capital del trabajo para solventar pues los gastos de la misma. Pues una vez teniendo este análisis de cuánto el director puede hacer que crezca su gasto fijo dentro de la empresa, ¿cómo afectaría directamente pues a la utilidad de la misma? Pues para ello tenemos esta siguiente gráfica. Nuevamente tenemos estas tres principales variables y vemos absolutamente, así visualmente lo podemos observar, como la barra del director, este color azul un poco más al mar, y este color fuerte que se llama utilidad, como esta utilidad
disminuye y la parte del director comienza a crecer drásticamente. Entonces pasamos de que el director tenía un gasto dirigido a él del 14, 13, 12%, vinculado a un gasto del 47, 53, 29, 25%. Y cómo la utilidad pasa de ese 17% en promedio a una utilidad del 9, 3, 4, 7% vinculada a ella. Siendo así que esas utilidades generales en un caso ideal de ese 17% de utilidad, en la realidad pasaría a una utilidad al menos 3 o incluso hasta el 1% generada al final del año. Y nuevamente recalco, quiero hacer mucho énfasis en esta parte, puede gastar el director, pero siempre que tenga en cuenta que si bien sus finanzas personales van a estar pues buenas y que va a tener muchos ingresos, también existe la otra parte de las finanzas empresariales o de su empresa que también necesitan estar saludables. Es decir, por mantener una estable, no hay que desvincular o desfavorecer la que serían las finanzas de nuestra propia empresa. Porque si una vez nuestra propia empresa empieza a tener pues estos números negativos, números rojos, y empieza a tener empieza a perder la solvencia, por ende en un futuro sus finanzas personales van a ser las principales perjudicadas de que la empresa no le esté yendo bien. Siguiendo, tendríamos esta diferencia en que cuando una empresa tiene un director o dos directores, el gasto ejercido por parte de ellos es totalmente diferente. Hay que tener mucho cuidado cuando una empresa es de dos directores que de un director, principalmente vinculado a esta parte. Me gustaría que hiciéramos énfasis o que nos fijáramos mucho en el rubro color verde, este apartado que se llama gasto administrativo, que es donde estamos aprendiendo el director, y en este costo por división de cuando una empresa tiene un solo director, pues estamos hablando de que esta persona está ejerciendo, o el gasto administrativo, va vinculado al 29.9% del gasto total de la empresa. Pues aquí estamos hablando que un director, cuando es una empresa de un director, aproximadamente el 30% va vinculado al gasto administrativo. ¿Por qué digo que hay que tener mucho cuidado cuando tenemos una empresa con dos o más directores? Para ello tenemos esta siguiente gráfica y vean cómo este apartado del color verde pasa de un 30% de este 29.9%, incrementa al 49.8%. Es decir, estamos teniendo una empresa donde el gasto administrativo crece drásticamente y por ende, si estos directores comienzan a ejercer una partida secreta muy por encima de lo permitido, el capital del trabajo se va a ver mucho más afectado o más rápido o rápidamente afectado por el gasto excesivo de los directores. Es decir, vamos a tener una empresa cuando se de un director, va a tener más niveles de margen de movimiento a cuando una empresa que tenga dos o tres directores, esos márgenes de movimiento o del gasto de partida secreta, pues va a tener menos márgenes, es decir, vamos a tener unas utilidades un poco menores, donde las cuales podemos estar ejerciendo anticipadamente. Entonces aquí tengan mucho cuidado cuando estamos hablando de una empresa con un director y empresas con dos directores. El siguiente punto, el siguiente apartado, el cual sería el gasto del director, que justamente sería un punto el más importante, o justamente es el punto donde el clave por el cual están asistiendo, pues realmente nuestro director cuánto gane. Y lo que nosotros logramos encontrar fue que uno de los principales factores que están haciendo que el gasto de los directores disminuya o crezca con el tiempo está íntimamente ligado a la edad que ellos tienen. Es decir, existen directores muy jóvenes de 30 a 40 años, existen estos directores de 40, 50 y directores por encima del 50 años, y justamente esta edad que tenga cada director con lo que estemos trabajando, incluso ustedes como directores, va a ser una de las principales factores o de las principales variables que van a hacer que el gasto ejercido por ustedes pues comience o no a incrementarse. Esto vinculado porque cuando un director comienza a tener estos rubros, esta edad de 37, 38 años, prácticamente son directores que ya empiezan a pensar un poco más en el patrimonio de su familia y por ende los gastos que van a estar ejerciendo o este gasto que van a estar sacando por parte de la empresa, pues van a comenzar a incrementar.
Y para ello tenemos esta gráfica en términos porcentuales de cómo el gasto del director pues se ve íntimamente vinculado pues a la edad de los directores con los que contamos. Entonces logramos aquí encontrar que estos directores, principalmente directores de 42, 43 años, sería la edad donde los directores ejercen un mayor gasto. Este porcentaje de lo que tenemos en esta gráfica va vinculado pues al gasto de la empresa, es decir, si estamos gastando 200,000 pesos en una empresa, en este punto más alto, en un 60% de esos 200,000 pesos, se va a ir vinculado pues al gasto del director. Desafortunadamente, apenas tendríamos un margen de un 40%, donde no solamente tenemos que solventar pues el pago de todos nuestros colaboradores y del gasto fijo, sino que también debemos de tener este ahorro en la cuenta que va vinculado a estos 200,000 pesos o nuestro capital de trabajo. Entonces, estos directores que están principalmente en estos años de 40, 42, 43 años, justamente es la edad donde hemos visto que los directores comienzan a tener pues incremento de gasto, principalmente vinculado a querer crear pues un patrimonio no solamente para ellos, sino para toda su familia. Al contrario de esos pues directores jóvenes que van de 32 a apenas 38 años, pues que justamente son como los directores jóvenes, que cuando ya tienen una empresa un poco ya más solvente, no se ven tan obligados a crear un patrimonio en ese mismo momento, justamente porque las empresas empiezan a crecer. Es decir, ellos no tienen o no son tan atrevidos a ejercer un gasto un poco más fuerte, porque muy posiblemente tengan este miedo a que la empresa regrese a los mismos niveles cuando empezó. Pero una vez que pasan pues ya estos 5 años donde la empresa pues ya tiene números buenos y ven que sigue teniendo un crecimiento sano, llega la edad donde los directores no solamente ven que tienen una empresa saludable, sino que también se dan cuenta que necesitan empezar a crear un patrimonio para ellos. En términos monetarios, para ello tenemos esta siguiente gráfica que mostraría pues la realidad de los gastos ejercidos por los directores igualmente en la edad que ellos están teniendo. En este caso, nuevamente tenemos esta medición de los 30 hasta los 65 años de edad de los directores, y justamente volvemos en esta ocasión en términos monetarios, que los directores de 38 a 40 años serían los principales directores de esta edad, que están ejerciendo un gasto por parte de la empresa un poco más alto a comparación de los empresarios de otras edades. Un dato muy curioso que se logró encontrar, que después de los 45 años, en la mayoría de las veces, en la mayoría de las ocasiones, los directores comienzan a tener un gasto muy, muy constante. Es decir, prácticamente tenemos esta línea pues recta, la cual estaría mostrando que estos directores en estos años pues están ejerciendo ya un gasto muy constante. En primera instancia, porque años anteriores ejercieron pues este gasto muy elevado, lo cual les ayudó a crear un patrimonio, y por lo tanto estas edades de 45 en adelante, en teoría en este estudio podríamos incluir o decir que estos directores a los 45 años ya debieron haber creado su patrimonio, y por lo tanto a partir de esa edad ya no era necesario ejercer un gasto extra de lo que ya tenían, porque justamente ya habían creado los bienes que ellos necesitaban para él y para su familia. Y regresando en los directores un poco más jóvenes, tenemos estos directores que tienen edades menos de 37, 38 años, que justamente son directores jóvenes, directores que están apenas empezando, directores emprendedores, y por lo tanto son ellos los que tienen un ingreso un poco por debajo a comparación de los directores que empiezan a partir de los 38, 40, 50 años. En otro punto, me gustaría recalcar pues los tipos de directores que existen, ¿no? Existen diferentes tipos de directores, es decir, vamos a encontrar que van a existir un sinfín de tipos de directores, diferentes categorías, pero sin embargo solamente hay un director ideal, o solamente existe un tipo de director que nos gustaría que todas las empresas lograran tener. Entonces, para ello me pasaría a este cuadrante,
que justamente está medido por dos variables. Tenemos la primera variable que se mide en la parte izquierda de la pantalla, que es llamado poder de influencia, que sería la capacidad de influir no solamente en los clientes, sino también en nuestra organización, con nuestro equipo y con el equipo administrativo, y que básicamente, en otras palabras, se llamaría el liderazgo que tiene el director. Y este poder de influencia, esta capacidad de influencia, llamado pues liderazgo de este director, que justamente va medido desde una muy buena capacidad de influencia, una capacidad de influencia pues estándar, mediana, y desafortunadamente tenemos directores que tienen una capacidad de influencia baja o si no, o llamémosla escasa. Y la segunda variable que tenemos en este cuadrante sería la salida o el pago del director. Que justamente hablaríamos de las salidas o del pago del director como el salario que está ejerciendo. Y no solamente el salario que ejerce pues mensualmente, este salario fijo mensual, sino sumémosle la partida secreta. Entonces, igualmente, esta salida vinculado al salario fijo más partida secreta se mide en tres formas. Tenemos el más, que lo vincularíamos a que el director tiene una salida pues mucho más grande de lo necesario, es decir, está generando su gasto, pero la partida secreta está en exceso, es decir, este director está afectando directamente pues al capital del trabajo, es decir, está teniendo un capital del trabajo por debajo del necesario. El más menos sería el sueldo que está ganando el director, el necesario, el que justamente necesita. Si está ejerciendo el director partida secreta, pero afortunadamente está consciente de que debe de existir dentro de la cuenta de la empresa una partida secreta y por lo tanto un capital del trabajo, debe de existir ese capital del trabajo y por lo tanto hace uso de la partida secreta, pero conscientemente. Y por otro lado tendremos el menos, que desafortunadamente ese director pues no está ganando lo suficiente. Muy posiblemente apenas gana su salario fijo e incluso en algunos momentos tampoco lo logra obtener. Entonces, en esta medida, en este cuadrante que podemos observar, si lo vemos pues en estos numeritos, en estos signos de más, menos, en teoría, pues nosotros podríamos estar diciendo que justamente este cuadrante superior izquierdo sería el mejor de todos, ¿no? Si viéramos solamente estos números de estos signos positivos o signos negativos. Pero no es así. Nuestro campo ideal o cuadrante ideal de un director justamente es el que lleva por nombre ideal. ¿Por qué sería este cuadrante ideal? Porque estamos hablando de que nuestro director tiene un poder de influencia o un liderazgo muy bueno, pero que además no gasta en exceso. Además, a pesar de que tiene un poder de influencia o está liderazgo en los clientes y en el equipo de trabajo, las salidas que está ejerciendo él, pues son buenas, son sanas, ese sería el término correcto, son sanas. Y hacen uso de su partida secreta, pero como les comento, tiene muy en cuenta de que la empresa necesita tener un capital del trabajo en la cuenta y por lo tanto nunca sobrepasa o hace disminuir ese capital de trabajo. Entonces este cuadrante sería el ideal, justamente el director que todas las empresas quisieran tener, porque además de traer buenos negocios dentro de la empresa por la capacidad de liderazgo que está teniendo, pues los gastos que está ejerciendo este director, pues son buenos, son saludables para la empresa. En otro cuadrante, en el cuadrante izquierdo, este cuadrante color naranja, tenemos pues a un director que se le podría llamar diva, ¿no? Y justamente va vinculado porque tiene un poder de influencia igual muy bueno, pero desafortunadamente las salidas o el gasto que está ejerciendo este director, pues están en exceso. Es decir, sabe muy bien que tiene una capacidad de liderazgo, pero desafortunadamente posiblemente no está consciente de que sus salidas o el gasto que está teniendo está perjudicando a la solvencia económica de la empresa por el hecho de que el capital del trabajo que está teniendo la empresa no es suficiente semanalmente. Y por la parte de la derecha tenemos esos directores que están en el campo de sacrificio, que estarían los directores que igualmente tienen poder de influencia alto, pero las salidas del director son bajas.
muy posiblemente este director aún está todavía en esta etapa de que la empresa lleva apenas esos 5 años y justamente de ahí viene que las salidas o el saldo del director que está generando pues está por debajo de lo que debiera estar mereciendo. En los siguientes cuadrantes, como verán, pues el poder de la influencia comienza a disminuir. Tenemos poder de influencia pues medios o estándares y tenemos igualmente poderes de influencia pues muy bajos. Justamente aquí tendríamos en el cuadrante, en la segunda fila, tendríamos a directores mediums, a directores que están en la parte de decaer, y en la siguiente parte tendríamos a directores que son emprendedores, y que estaría igualmente vinculado a que las salidas, tenemos salidas muy buenas, o las salidas constantes, y salidas bajas. Y por último tenemos los directores que están en la parte de abajo. No voy a hacer énfasis en todos, nos llevaría bastante tiempo, pero me gustaría hacer énfasis en el cuadrante rojo, que justamente tendríamos el cuadrante ideal, y también desafortunadamente tendríamos el cuadrante que no quisiéramos ver que algún director se ubicara en el mismo. Estos directores estos directores que estarían en un poder de influencia escaso o bajo, o casi inexistente, que tendrían esta capacidad de liderazgo de estos directores, pero que además de que desafortunadamente no tienen un liderazgo, ¿no? La salida que está ejecutando ese director, pues está en exceso, es decir, está generando este gasto fijo dentro de la empresa, pero además está dejando sin solvencia económica la misma. Hay que tener mucho cuidado en que nosotros no seamos algunos de ellos, porque en algún momento estas prácticas pues pueden afectar directamente a que la empresa no pueda afrontar pues sus obligaciones, y no solamente dañar adentro de la empresa, sino en algún momento empezar a dañar nuestras propias finanzas personales, por el hecho de haber descuidado pues justamente la empresa que nos ayudaba pues a tener unas finanzas personales muy buenas. Por último, me gustaría pasar a las conclusiones. Estas conclusiones van íntimamente vinculadas a que en este estudio logramos encontrar que uno de los principales factores para que los directores pues tengan gastos altos y gastos bajos va influido o depende mucho de la edad de los mismos. Y esta edad de los directores que empiezan de los 38, 40, 45 años, son aquellos directores que por el hecho de que empiezan a pensar en la idea de crear un patrimonio para ellos y para su familia, el gasto que está ejerciendo por partida secreta va a empezar a incrementar considerablemente, haciendo que estas utilidades de la empresa que vimos en un 17% en promedio, al final del año, al final del mes o del trimestre, esas utilidades solamente se queden en este 1%. Y aparte, a partir de esos 45 años, una vez que estos directores hayan creado este patrimonio para su familia, pues después de los 45 años, en esta investigación que se logró recabar, una vez que nuestros directores ya crearon su patrimonio, 45, 50, 60 años, los directores comienzan ya a tener un gasto constante, es decir, ya cubrí mis necesidades, ya tuve mi patrimonio, lo que necesitaba. Entonces empiezan a tener unas finanzas personales y por lo tanto empresariales mucho más sanas de las que tuvieron en estos 7 años, que básicamente son los que logran o los que tienen o lo que los empresarios necesitan para crear su patrimonio, que justamente van de sus 37 a 45 años, que son la edad que podemos ver, que es cuando los directores comienzan a gastar pues un monto muy elevado para su partida secreta para crear este patrimonio, pero a partir de los 45 años, una vez creado este patrimonio, comienzan a tener un gasto muy, muy constante, y que los directores jóvenes que van de los 30 a 37 años, pues tienen un nivel pues, de salarios pues, suficiente para solventar apenas los gastos que está requiriendo en ese momento, y una vez que no solamente comienzan a tener sus 38 años, y que también ven que tienen una empresa muy saludable, comienzan a hacer uso de una partida secreta muy por encima. Entonces tenemos que la edad es un factor muy indispensable para conocer en qué rango estamos nosotros y que si el gasto que estamos ejerciendo es correcto. Pero no olvidemos que a pesar de la edad en donde nos ubiquemos,
si estamos ejerciendo una partida secreta, tener en cuenta que existe una variable que se llama capital del trabajo, que es necesaria para todas las empresas para hacer frente a los gastos fijos de la misma. Es decir, podemos gastar, pero no gastemos en exceso porque muy posiblemente estemos afectando pues la cuenta de la empresa. Tal vez nuestras finanzas personales estén muy sanas y tengamos dinero para comprar algunos bienes, pero si vemos y regresamos al otro día a la empresa y muy posiblemente veamos que la cuenta de la empresa va a estar en ceros, va a estar apenas en unos 10% de lo que necesitamos para solventar los gastos. Entonces aquí esto terminaríamos la presentación. No sé si tengan algunas preguntas de acuerdo a lo que vimos hoy. Sí, hay dos preguntas, Seren. La primera es de una persona que nos está siguiendo, que es, ¿estos sueldos y salarios serían igual en todas las regiones geográficas? Esa sería la primera. Dos, del ingreso total, que es un porcentaje, ¿debería recibir el director o los mandos de los gerentes? Déjame refrasear esta. Del ingreso total en porcentaje debería de recibir el director y los mandos de gerentes. Ahí me parece que lo que está preguntando es si solamente corresponde al director o también el vínculo que existe lo podrían hacer el salario con los gerentes. Aquí es completamente vinculable al director. Y nuevamente otra pregunta, ¿qué es el gasto de la partida secreta? Entonces te las repito, estos sueldos y salarios serían igual en todas las regiones geográficas. Y número dos, ¿qué es el gasto de la partida secreta? Aquí viene un componente adicional. ¿Qué porcentaje de los ingresos debería de recibir el director, el director general? A eso me referí. Entonces, nuevamente, estos sueldos y salarios serían igual en todas las regiones. ¿Qué es la partida secreta? ¿Y qué porcentaje de los ingresos debería recibir el director general? Ok. Para responder la primera pregunta, que es referente a las regiones geográficas, en este estudio estamos abordando lo que sería la región centro, la región península y la región del Bajío. Entonces, en estas regiones estaríamos hablando que esta presentación va a tener mucho más énfasis, justamente porque de ahí estamos obteniendo los datos. La siguiente pregunta, que refiere a qué porcentaje de los ingresos va vinculado pues al director. Si lo vemos en términos ideales, podemos hacer énfasis. Si quieres, me puedo regresar a esta gráfica para que la puedas volver a observar. Que justamente estaríamos hablando en, perdón, estaríamos hablando en un porcentaje de una empresa ideal de este 13% vinculado al gasto del director. Pero estamos hablando solamente del gasto o de la nómina fija de un director. Se está hablando del 50, 100 mil, 150 mil pesos. Y como te comentaba, sí puede hacer uso de una partida secreta siempre y cuando no esté rebasando nuestro capital del trabajo. Entonces aquí lo que me gustaría que se hiciera un poco más en énfasis es ver de nuestros ingresos cuánto es el porcentaje que necesitamos de tener capital de trabajo y de ahí tener esta variable de que si este 13% en una empresa ideal de cuando el director solamente gana su nómina fija, ¿cuánto sería el otro margen de partida secreta que estaría generando? Es decir, si nuestro capital del trabajo anualmente abarca un 15%, tal vez nuestro margen de error de este 17 al 13% apenas es un 4% extra que va a poder ganar el director. Si va a pasar de un 13%, pueda pasar a un 17% del total de los ingresos de una empresa. Y la siguiente pregunta, ¿qué es un gasto de partida secreta? Esta partida secreta, llamémoslas igual utilidades anticipadas, la partida secreta se le conoce como al gasto extra que ejerce el director, al gasto extra que está ejerciendo el director de su nómina. Es decir, si un director en la nómina está ejerciendo 50 mil o 100 mil pesos, la partida secreta sería si los 20 mil o los 50 mil extras que está teniendo, pues extra del gasto o de la nómina que tiene que estar fijamente. Mucha de esta partida secreta va vinculada pues a la creación de algún patrimonio por parte del director
o por ahí de algún bien que te está teniendo o que quiera tener. Hablemos de un vehículo o de un carro que quiera percibir durante ese mes. Entonces, no sé si tengan alguna otra duda respecto a la presentación. Son todas, Eden. No. Pues no me queda más que agradecerte, agradecer a la audiencia y dejarles la invitación para que nos contacten o estén pendientes en nuestras redes sociales, en contacto@administrarte, si están buscando hacer mayor su productividad, retener más talento o liberar valor específicamente en empresas creativas. Te agradezco a ti y seguimos en contacto con las personas a través de nuestras diferentes redes, Facebook, LinkedIn, Instagram, nuestra página www.administrarte.com y ahora ya hay una nueva sección de eventos que van a estar sucediendo, me parece que los 25 de cada mes. En www.administrarte.com pueden ver las fechas, los horarios y la agenda. Okay. Están preguntando que si Ahí, vamos a poder mandar la presentación. sí, podemos mandarla. Podríamos también postearla, ¿verdad? Para que la puedan descargar. Yo creo que lo que podríamos hacer es que a lo largo del día de mañana viernes, ponerla vinculable a un posteo de Facebook, que me parece que se puede hacer a lo largo de la mañana. Lo podemos postear, nada más síganos en Facebook. Podemos poner el link para que lo puedan descargar o podemos poner nuestro propio vínculo de WeTransfer para dejarla ahí y que la puedan descargar. Okay. De cualquier manera, pues les agradecemos. Seguimos en contacto y síganos en nuestros canales y nuestras redes sociales. Les agradecemos mucho y quedamos pendientes de sus contactos y eventuales futuras preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Tengo bonita tarde.